¿Alguna vez se han preguntado si aquellas sectas o cultos satánicos que muchos de nosotros hemos visto en películas realmente existen en el mundo en que vivimos? ¿O simplemente son historias que se inventaron y que con el paso de los años, poco a poco, al contarse de boca en boca, fueron adquiriendo gran importancia en la vida de las personas, hasta convertirse en lo que son el día de hoy, simplemente mitos o leyendas? Verán, yo era una de esas personas las cuales no creía en nada de eso. Pensaba que simplemente eran historias inventadas por personas, las cuales no tenían nada que hacer, o que solo buscaban llamar la atención, contando ese tipo de cosas para que la gente viviera con miedo, o incluso que solo lo hacían por diversión, hasta que, por fin llegaría el momento en que vería la vida de una manera diferente. Fue a mediados del año 2002. Acababa de concluir el segundo semestre de preparatoria. Por fin, se habían terminado las materias del tronco común, y ahora sí podría comenzar con las materias que eran ya de la especialidad de mi carrera, laboratorista clínico. Sé que no es la gran cosa, pero para mí era algo que llamaba mucho la atención, y estaba tan ansioso por comenzar el tercer semestre de los 6 que eran en total para concluir mi carrera como técnico. Fue aquí, en este punto de mi vida, en el que conocería nuevos compañeros. Esto era algo que hasta cierto punto me aterraba un poco. ¿Saben? Yo jamás fui el chico popular de la escuela, ni mucho menos. Al contrario, siempre me costó hacer nuevos amigos. Realmente era demasiado tímido. Por eso mismo, en aquel entonces, solo convivía con un grupo de personas de 4 amigos, los cuales casi siempre andábamos juntos para todos lados. Un día, ya casi para salir de clases, uno de los 4 amigos nos habló de que se estaba planeando una fiesta por la tarde. Esto en un pequeño jardín para eventos sociales, el cual pertenecía a los padres de un chico del quinto semestre. Él había pasado por los diferentes salones invitando a todo aquel que quisiera asistir, solo con una condición. Para poder asistir a aquella fiesta, la condición era que llevaran una botella de alcohol por cada grupo de personas que decidiera presentarse. Esto nos llamó la atención a todos, pues casi toda la escuela ya hablaba sobre esta fiesta. Saben, no me considero el único, pues pienso que mis amigos, al igual que yo, sabían que era la oportunidad perfecta para conocer a alguna chica, pues creo que en algún momento de nuestras vidas, a esta edad, eso suele ser lo más importante, antes que otra cosa. Así que estaba decidido. Tendríamos que asistir a aquella fiesta, y hacerlo no sería imposible, pues en aquel entonces, si decidíamos hacerlo, si decidíamos ir a aquella reunión, no sería tan difícil adquirir nuestro boleto de entrada, pues tan solo tendríamos que juntar unos 50 pesos entre los 5 que éramos. Esto para poder comprar una botella de las más baratas. Sí, de esas de las que compraban aquellos borrachitos, que todos hemos visto alguna vez parados en la esquina y de los que sin duda alguna vez nos han hecho reír con las cosas tan graciosas que les sucedía. Así que ahí estábamos, entrando a aquel jardín de eventos con nuestra botella en la mano. Aún recuerdo cómo Luis y David, dos de mis amigos, forcejeaban entre sí, pues ambos querían ser quien pusiera la botella en aquella mesa. Esto con el fin de querer quedar bien ante los demás, tratando de presumir que habían sido ellos quienes habían comprado la botella, como si por esa acción fueran a ser más atractivos para las chicas. Por supuesto, ganó Luis, pues él, quien era demasiado alto y corpulento, y quien tenía la fama de golpeador, pues ya en alguna ocasión me había defendido de algunos sujetos que se la pasaban molestándome. Fue quien terminó tirando a David de un gran empujón, arrebatándole la botella y ocasionando que éste cayera de manera muy graciosa.
y que todos los que estábamos ahí presentes nos riéramos de él. Más tarde, ya entrada la noche, ya entrados en la plática, conocimos a un grupo de jóvenes. Ellos eran del 5º semestre, pues lo habíamos notado por el comentario de uno de ellos acerca sobre que le caía mal un profesor, el cual solo impartía esa materia a los alumnos de ese semestre. Yo quise hacer también un comentario para encajar en el grupo, pues supongo que por los efectos del alcohol ese día me había vuelto más hablador. Supongo que lo que dije no tuvo sentido para ellos, pues tan solo se echaron a reír, por lo que no me quedó de otra más que comenzar a reírme de lo que me había pasado. Fue entonces que me gané la confianza de algunos de ellos, supongo, y esto lo noté porque días después, de nuevo ya en la escuela, ellos comenzaron a hablarme, ahora con más frecuencia. Yo me sentía casi afortunado, pues ahora había otro grupo de personas que me hablaba, y esto para mí era bueno, pues sabía que ya no pasaba desapercibido para las demás personas. Poco a poco fuimos volviéndonos más cercanos, principalmente con 3 de ellos, 2 hombres y una mujer, la cual, hasta donde yo sabía, era novia de uno de ellos. Así que comenzamos a salir juntos. Ahora, más seguido me invitaban a irnos de pinta, en lugar de irnos a clases. Solíamos ir muy seguido a un billar que estaba relativamente cerca. Al principio, no tenía ni una idea de cómo jugar. Uno de ellos me enseñó, y con el tiempo supongo que aprendí mejor. Incluso llegué a ganarles en alguna ocasión. Ahora ellos, con quienes me reunía casi a diario después de clases, y nos poníamos de acuerdo para ir a casa de cualquiera de ellos. Supongo que me sentía mejor estando con ellos, pues se habían ganado mi total confianza. Fue así como al fin me confesaron que los 3 pertenecían a un culto satánico y que necesitaban de mi ayuda para encontrar a una persona para ofrecerla como tributo en un ritual que llevarían a cabo muy pronto. Al oír esto, no supe cómo reaccionar, así que solo comencé a reír, y de una manera muy sarcástica y burlona, yo les contesté: sí, claro, solo díganme a qué persona y yo se las traeré. Ellos solo se miraron y comenzaron a reír. Vaya broma, pensé. Una vez que pararon de hacerlo, un chico, uno de ellos, se levantó del sillón en el que se encontraba. Él caminó hacia mí y me tomó por el cuello, y con esas palabras me dijo: está bien, si crees que esto es un juego y no piensas ayudarnos, entonces serás tú a quien sacrifiquemos. No supe qué pensar ni cómo reaccionar, pues creí que él estaba jugando, así que solo intenté zafarme de sus manos y él me tomó con más fuerza. Ahora los otros 2 se acercaban para tirarme al piso y someterme. En ese momento yo seguía pensando que todo era un simple juego. No sé por qué, pero aún tenía la esperanza de que todo fuera un simple juego. De pronto, comencé a ver todo muy borroso y me costaba cada vez más respirar. Así que comencé a forcejear con ellos. Llegó el momento en que no pude más. Sentí mucho miedo al no saber qué era lo que pasaba en realidad. Creo que perdí el conocimiento. Desperté no sé cuánto tiempo después. Sentí mucho miedo. Creo que estaba totalmente desnudo, pues tenía demasiado frío y no podía ver nada. Me habían vendado los ojos. Estaba atado de pies y manos. Comencé a gritar que me dejaran salir. Les decía que si era una broma me soltaran, que simplemente me iría y no diría nada. Estuve así, tratando de comunicarme con alguien durante bastante tiempo,
pero nadie contestaba. No sé por qué llegué a creer en el fondo que esto era una simple broma, o tal vez una novatada que me habían preparado para admitirme en su culto satánico. Pensaba muchas cosas, tantas cosas pasaban por mi cabeza. Había perdido la noción del tiempo, pues no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. De pronto, una voz se escuchó seguida de otras más, y luego unas llaves. Parecía que alguien estaba tratando de abrir desde el otro lado de la puerta. Una vez adentro, sentí cómo se acercaron hacia mí, pues podía escuchar los pasos. De repente, una voz comenzó a hablar. Pude reconocerla y sé que se trataba de aquel sujeto, el que me había intentado ahorcar, aquel al que yo había considerado un amigo. Esto te pasa por haberte burlado de nosotros. Ahora te quedarás aquí, alguien te cuidará, y más te vale que no intentes escapar. Y si tan solo se te ocurre gritar o convencerlo de que te deje ir, él te va a hacer mucho daño. Y te recuerdo que de ser así, no nos servirás para el sacrificio. Estas palabras me llenaron aún más de miedo. Esto, esto parecía ya no ser un juego. Comencé a llorar. Quería hablar por lo menos con mi madre, quien se quedaría esperándome desde ese día, pensé. Al menos quería escuchar su voz. Luego de esto, él salió de ahí y cerró de nuevo con llave la puerta. Al menos eso fue lo que imaginé, pues seguía sin poder ver nada. Ya había pasado bastante tiempo. Pienso que pudieron ser un par de horas. Yo me encontraba un poco más calmado, así que intenté quitarme la venda, o lo que fuera que sea que mantenía mis ojos tapados. Arrastraba mi cara en el suelo para poder quitarme eso de los ojos. Y luego de un rato de intentar, al fin había podido conseguir ver un poco. Solo que la habitación donde me encontraba estaba un poco oscura. Continué volteando para ver si podía distinguir algo, cuando a lo lejos alcancé a distinguir una silueta. Parecía ser una persona, pero esta estaba ahí solo, como si estuviera contemplándome nada más, para ver qué era lo que hacía. Pronto, esta persona corrió hacia mí y comenzó a golpearme por todo el cuerpo, como si quisiera matarme. Yo le supliqué que parara, que ya no haría nada, que me quedaría así, sin moverme. Y luego de un rato, cuando creo que ya se había cansado de golpearme, se calmó. Él no dijo ni una sola palabra. Simplemente se oía cómo respiraba de una manera muy agitada. Ahora, ahora todo el cuerpo me dolía y podía sentir cómo me sangraba la nariz. Creo que me la había quebrado, pues el dolor que sentía era insoportable. Hasta este punto, seguía sin saber cuánto tiempo había pasado, pues debido a que no había podido moverme, tuve que hacer mis necesidades ahí mismo. Tenía demasiada hambre y sed, y mi estómago ya me dolía demasiado, aunque realmente no sé si era por hambre o por la golpiza que me había puesto este sujeto. Sentí cómo se llenaron de lágrimas los ojos, pues pensaba cómo sería posible que acabara de esa manera. Aún tenía demasiados planes como para que todo terminara así. A lo lejos, escuchaba de nuevo cómo alguien trataba de entrar a aquella casa, pues nuevamente esas llaves chocando entre sí. De nuevo, el miedo me invadió. La puerta se abrió y entró alguien.
caminaron hacia mí. Luego me tomaron de los brazos. Creo que serían 2 personas, pues sin problema alguno me levantaron. Una vez de pie, mi corazón comenzó a palpitar demasiado rápido, como si supiera que el momento había llegado. Llorando les pedí que me dejaran ir. Les dije que no diría nada. Y si me era posible, jamás regresaría a la escuela. Supliqué tanto que en un punto me pidieron que me callara. Aquella voz me era familiar. Parecía ser la de alguien muy conocido. De nuevo, quise hablar para pronunciar su nombre. Cuando me sentí como quitaron aquella venda. No, no podía ser posible. Al frente de mí estaba Luis, aquel amigo corpulento que había ganado aquel día de la fiesta. Junto a él, otras 2 personas más que solo conocí de vista, pero igual eran compañeros de la escuela. Luis, amigo, ayúdame por favor, le pedía mientras alguien más me desataba solo los pies para poder caminar. Mi amigo simplemente me pidió que me callara. Su mirada parecía ser de arrepentimiento, como si me pidiera perdón por estar haciendo eso en ese momento. Él me tomó por la espalda de los brazos y le pidió a los otros 2 que iban con él que abrieran la puerta de la entrada y que se subieran al coche para ayudarlo a subirme. Yo quería detenerme, agarrarme de cualquier cosa para no poder salir de ahí. Parecía que él sin tanto esfuerzo solo me empujaba como si nada. Al salir de aquella casa, aunque ya era de noche y aquella calle se veía vacía, pude ver que no era donde había comenzado todo en un principio. Esa casa era otra. Este lugar parecía estar lejos de todo, pues no había tantas casas alrededor. Es más, estoy seguro que solo eran unas cuantas casas en medio de un terreno baldío. Una vez fuera de aquel lugar, noté a los otros 2 sujetos ya arriba del carro esperándome, como si estuvieran listos, uno para conducir y el otro sentado atrás para agarrarme en cuanto yo subiera. Una vez frente al vehículo, mi amigo Luis dejó de forcejear conmigo, simplemente me soltó. Y como si me estuviera dando una señal, así, sin dudarlo, comencé a correr. Corrí con todas mis fuerzas y detrás de mí, a lo lejos escuché cómo gritaban que me detuviera. Volteé a ver para saber si alguien me seguía y efectivamente, a unos cuantos pasos detrás de mí, venían las 2 personas que habían llegado con mi amigo Luis. Por un momento pensé que me iban a alcanzar, cuando, de lo que parecía ser una casa abandonada, salió un hombre con sus perros. Ellos se abalanzaron sobre las personas que me seguían y yo me quedé ahí parado, sin poder hacer nada. Esta persona se me acercó y me pidió que entrara a su casa. Dudé por un segundo en hacerlo, pero no tenía otra opción. Era eso, o tener que regresar con las personas que me habían secuestrado. Tomé la mejor elección y entré a la casa de aquel hombre. Los otros 2 sujetos que corrían detrás de mí, al verse amenazados por los perros, no tuvieron otra opción que regresar de nuevo a su carro. Gracias a esta persona que salió a ayudarme, aquel día pude comunicarme con mi familia y volver a casa, pues mi madre llevaba ya 5 días buscándome. Mi madre, quien es mamá soltera, siempre insistió en que levantáramos una denuncia, pero yo por temor a represalias jamás lo hice. Yo tardé
más de un mes en volver a poner un pie en la calle, pues a diario hacían llamadas diferentes personas. A veces, en ocasiones eran hombres y en otras eran mujeres. Y siempre hacían la misma pregunta a mi madre. Todos preguntaban por mí. Decían que estaban demasiado preocupados e insistían en saber cuándo regresaría a clases. Desafortunadamente, tuve que dejar la escuela y junto a mi madre tuvimos que irnos a vivir a otro estado, donde vive uno de mis tíos, quien al saber lo que me había sucedido, no dudó en ayudarnos. Jamás volví a saber nada de mis amigos. Solo sé que ese día, mi amigo Luis me dio una segunda oportunidad, por la cual siempre le estaré agradecido. Hola, mi nombre es Iván y quiero agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video, esperando que haya sido de su agrado. Y si fue así, te pido que por favor nos regales un like y si te es posible, te suscribas. De igual manera, si tienes alguna historia o relato que quieras contarnos, no dudes en hacerlo enviándolo a nuestro correo electrónico, el cual aparece en pantallas, también en la descripción del video. Nos vemos muy pronto en un video más. Hasta la próxima.